Con esta ponencia, lo que se ha intentado hacer es una cronología del proceso de urbanización y poblamiento de la ciudad de Guatemala, enfocándonos en dos de sus primeros barrios. Siguiendo el modelo establecido por la urbanista Gisela Geller, procuraremos recordar que en la fundación tardía de la ciudad de Guatemala, esta se realizó en 1775 y se establecieron ciertos modelos urbanos medianamente funcionales, a pesar de que este traslado va a estar oscilando entre dos siglos, el siglo XVIII y el siglo XIX, y va a tener una prolongación de 45 años. La independencia en buena medida obstaculizó este proceso de urbanización porque los gobiernos postindependientes heredaron los problemas sociales, de higiene y abastecimiento, producto del traslado de la ciudad capital, hecho que trajo escasez y conflictos que no daban tregua a la ciudad y en buena medida no provocó cambios visibles a esta. Es bueno mencionar que el alumbrado público se inicia hasta 1818. Según extensa investigación del licenciado Fernando Moguinedo, que es alumno de la Marroquín, graduado de la Marroquín, en 1821 los señores Ramón Barberena y Ricardo Aguilar presentan al ayuntamiento un proyecto de alumbrado público que era igual al que ya se estaba usando, pero colocando las velas en faroles rudimentarios en las esquinas de las calles. Debido al alto costo y los ingresos tan escasos que tenía el ayuntamiento de la ciudad, no se echó a andar sino hasta 1835, en que se implementaron faroles con velas de cebo en su interior. Ya en 1863 la ciudad tenía un poco más de luz porque los faroles se ponen con gas. Respecto a la nomenclatura de las calles del primer cuadro y del resto de la ciudad, hasta 1855 se conservará la que marca la tradición popular y en 1877 se implementará ya una nomenclatura numérica asignándoles a las viviendas un orden correlativo que les correspondía individualmente. Por eso en el centro histórico, en las casas antiguas, encontramos numeración, la casa número 1, la casa número 8, que no corresponden a las numeraciones actuales. El resto del 19 no permitió mayor desarrollo urbano, ya que ese periodo se caracterizó por guerras y conflictos entre liberales y conservadores. Con el desgaste obtenido a través de la atomización de Centroamérica en 5 repúblicas, los esfuerzos fueron magros en el campo de la urbanización, aunque ciertos avances se lograron durante el gobierno de Rafael Carrera. Si a esto agregamos el haber traído de sus pueblos a población forzada para la construcción, la que al cesar el auge constructivo en buena medida se lumperizó, durando esto casi todo el siglo XIX, ocasionó situaciones muy conflictivas y violentas. Esta problemática se va a recrudecer sobre todo en el gobierno de Gálvez, ya que la atención se centró sobre todo en el cantón del centro, proveyéndolo de alumbrado público, pilas y rastro, mientras que en el caso de los cantones alejados del centro de la ciudad, el descuido era muy obvio. La falta de alumbrado público, la escasez de vigilancia nocturna y la pobreza en general aumentaban las condiciones de inseguridad. No obstante haber sido una de las divisas del gobierno de Gálvez la higiene, esto fue muy deficiente. El escritor Ramón Salazar, una de las personalidades del siglo XIX, menciona alguna mejoría en términos de seguridad y de higiene durante el periodo de Rafael Carrera. Fue hasta 1871, con el gobierno liberal, en que se comienzan a notar algunos cambios en el aspecto colonial de la ciudad, la cual, sobre todo en las afueras, no se distinguía mucho de otras poblaciones del área rural de la Guatemala de entonces. Estos cambios obedecieron a una política estatal de modernización urbana acorde a los intereses del gobierno de incentivar la migración europea y poder dotarles de ciertas comodidades con el fin de modernizar
y tecnificar aún más el cultivo del café y la incipiente industrialización, que más bien en la época era un artesanado gremial. Es por eso que se produce un hiato informativo respecto a las zonas marginales, el que destaca sobre todo cuando hablamos de San Pedro de las Huertas, por tratarse de un área semirural casi abandonada. Las únicas noticias que se obtuvieron de dicho poblado fueron relativas al ejercicio eclesiástico, no así a características comerciales de empleo y otras que pudieran darnos más elementos para conocer el desarrollo local. Cuando hablamos de imaginarios, ¿a qué nos referimos? Esta palabra se refiere concretamente a lo imaginado que se crea a partir de las experiencias sensibles que nos aporta el mundo real. Los imaginarios radican en las mentalidades y son estas las que nos van a definir nuestras propias cosmovisiones, pero además los imaginarios, como siempre son colectivos, van a determinar de una u otra manera nuestra ideología. Los imaginarios centrales surgen a partir de las instituciones que funcionan en nuestra sociedad y los imaginarios secundarios dependen de los primeros. En nuestro caso, la presencia de los barrios depende del imaginario que hayamos desarrollado a partir del conocimiento histórico en el que ha crecido nuestra capital. Una parte importante de nuestra psiquis contribuye a construirlos. De ahí que la ciudad sea uno de esos espacios que vamos construyendo con nuestros propios imaginarios, porque ahí existimos, ahí transcurre nuestra existencia y ahí se forman nuestros recuerdos. Es posible que conceptualicemos, por ejemplo, como bello el proyecto Cayalá, porque en nuestra psiquis dicho proyecto coincide con la idea de orden, belleza, limpieza y progreso y nos acerca muy satisfactoriamente al concepto de civilización, uno de nuestros ideales que tenemos como cultura mestiza. En tales imaginarios urbanos, nuestra psiquis registra calles, parques, edificios, lugares de memoria, monumentos, en fin, una serie de elementos materiales que incorporamos a nuestros conocimientos y vivencias. Pero también nuestros imaginarios van dando cuenta, de manera muchas veces subconsciente, de los problemas complejos que atraviesan nuestras ciudades, en donde espacios urbanos van destruyendo o desterrando los barrios con su caudal de desaparición de imágenes y experiencias colectivas en pro de una mayor individualización del espacio urbano. Pero lo más grave es que esta limitación del espacio desterra muchos hábitos, una vida en familia, estrechas leyes de solidaridad, reglas de comunicación y sobre todo produce la pérdida del patrimonio cultural intangible. Por ese motivo me permití incursionar en la memoria urbana de esta capital, más concretamente en dos barrios que poco a poco desaparecen de nuestra imaginación y recuerdos, los que seguramente para algunos de ustedes los atraviesan semana a semana, pero de los cuales se ha perdido la memoria, el origen y sobre todo sus características culturales. Me refiero al barrio de San Gaspar y San Pedro de las Huertas. A lo largo de nuestra historia en este continente, los criterios para seleccionar los emplazamientos de nuestras ciudades fueron ante todo pragmáticos, estratégicos, defensa, comunicaciones, abastecimiento, agua, alimentos, forraje, materiales de construcción, disponibilidad de mano de obra indígena o simplemente la ocupación de una ciudad prehispánica, como es el caso de México Tenochtitlan, donde creció y se desarrolló la metrópoli del virreinato, en donde los problemas mencionados anteriormente estuviesen medianamente resueltos. En el caso de San Gaspar se dio un aumento de su población debido en parte a la migración llegada del interior del país, y en el caso de San Pedrito se dio un acaparamiento especulativo desde sus inicios. En ese complejo marco geográfico y territorial, la historia de nuestros viejos barrios refleja completamente muchas carencias estatales y municipales, situación que tiende a agravarse con el paso de los años. La fundación de nuestra capital.
Por real cédula expedida en el castillo de San Ildefonso en Aranjuez, a 21 de septiembre de 1775, Su Majestad Carlos III mandó que se trasladara al Valle de las Vacas, la capital del Reino de Guatemala, que en la tarde del 29 de julio de 1773 había sido destruida por los terremotos de Santa Marta, siendo en ese año el capitán general don Martín de Mayorga y siendo el arzobispo don Pedro Cortés y Larraz uno de los más fervientes terronistas, y no le faltaba razón. Las obras de arte religiosas no solo corrieron el riesgo del terremoto, de ser lastimadas y muchas de ellas destruidas, sino que además las construcciones de las iglesias y los conventos se quedaban allá en la Antigua. Entonces esos dos bandos siempre estuvieron en esos años disputando la orden real. Finalmente, el 2 de enero del 76 se lleva a cabo la primera junta de cabildo y la primera misa en la ermita del Cerro del Carmen. La ubicación de la nueva capital, que dista unos 45 kilómetros de Santiago, se escogió a prudencial distancia de los colosos volcánicos, como se consideraba en ese tiempo a ellos como los responsables de los terremotos, concretamente del volcán de agua, el de fuego y el Acatenango. Entonces, al trasladarse al Valle de las Vacas, se consideraba una situación mucho más segura y alejada de tanto peligro. Hay un registro de cerca de 10 terremotos en lo que va de toda la historia de Santiago de los Caballeros. Ya en aquellos años se ignoraba que la nueva ciudad había quedado en una zona mucho más peligrosa porque estaba justamente situada sobre la falla de San Andrés, que la hacía más vulnerable. Las autoridades en esa época adquirieron 13 ejidos que comprendían 204 caballerías, y de estas caballerías habían unos pequeños núcleos de ranchos paupérrimos al pie de la colina del Cerro del Carmen. Agrandando el caserío del Cerro del Carmen, se forma un nuevo conjunto de recién llegados bajo el nombre de Provisional Establecimiento de la Ermita, lo que luego va a pasar a ser el barrio de la parroquia. La Nueva Guatemala tuvo como límites geográficos al norte los ejidos de Chinautla, al sur los ejidos de Canales, al oeste y al poniente el Barranco del Incienso y al este u oriente los Llanos de las Vacas. El traslado forzado de la mano de obra indígena que ya tenía hecha su vida en el Valle de Panchoy fue uno de los más conflictivos, y estos poblados, que fueron Jocotenango, Ciudad Vieja, San Pedro de las Huertas y San Gaspar Vivar, no solo tuvieron que tratar estas personas de habilitarse un lugar, sino también mantener constantemente el traslado de bienes, mobiliario y menajes de casa de los españoles y criollos trasladados de la Antigua. A los 2 años, la población trasladada forcivoluntariamente en un 80% regresa al Valle de Panchoy. Entonces, la distribución en la ciudad corresponde al tipo de plano de damero que se utilizaba en España y fue organizada por barrios y cantones. La parroquia y la Candelaria, si los vemos de sur a norte, San José, La Recolección, Santa Catarina, San Sebastián, La Merced, Santuario de Guadalupe, Santa Rosa, El Calvario y finalmente al sur San Gaspar. Tanto San Pedrito como San Gaspar, fundados a finales del siglo XVIII, tienen sus propias tradiciones. El primero acarreando la tradición antigüeña de las huertas que proveían de verduras frescas a la ciudad colonial. El segundo mutando de aldea en cantón y luego en barrio, con un sentido identitario entre sus habitantes que nos hablan de una identidad urbana que no cesa pese a la modernidad. Recorrer sus calles, callejones y avenidas
y hacer memoria de sus legados van a ser parte de lo que esta noche compartiremos. El asentamiento de nuestra capital. Los primeros planos para este asentamiento fueron ejecutados por el arquitecto Luis Díez de Navarro. Su inicial etapa de ordenamiento, ubicación, construcción y puesta en valor va a transcurrir lentamente al ritmo de pilas públicas, fuentes y búcaros que la fueron proveyendo de agua. Al inicio del siglo XIX, nuestro país daba la falsa impresión de estar construyendo su nueva capital como una ciudad ordenada y blanca, que no desmerecía bajo ningún punto de vista de la hermosa Santiago, a la sazón en ruinas con sus mansiones desvencijadas y sus caminos terribles para transitar. Los solares del centro en esta ciudad, pertenecientes al Cantón del Centro, fueron construidos al ritmo de las exigencias de sus propietarios, casi todos políticos, religiosos o comerciantes, y eran elegantes residencias de una metrópoli que comenzaba a consolidarse, pero cuya impresión en varios viajeros se diluía rápidamente porque al recorrer las calles hacia las afueras se notaba la precariedad y la pobreza de las llamadas barriadas. Varios ríos y riachuelos cruzaban el valle, sobre todo de sur a norte. Estos recursos ya aparecen en el plano de 1894, entre los que podemos mencionar el riachuelo de la Barranquilla, que adelante se unirá al ojo de agua al oriente de la ciudad para llevar su caudal a los ríos Tibio, Negro y de las Vacas. En esta parte de las actuales zonas 15 y 5 atraviesa abajo de nuestros pies el río Negro, que se une después al caudal del río de Contreras para confluir finalmente hacia el nororiente de la ciudad en el río de las Vacas. En los primeros años después del traslado hubo ciertas medidas de control de lo que se llamaron los guardas. Los guardas poseían construcciones rudimentarias a manera de puertas, a manera de ámbitos de ingreso, como podemos apreciar en esta fotografía del guarda del incienso, que tenían pequeños piquetes de soldados vigilando y controlando la llegada de personas a la ciudad de Guatemala, en su mayoría comerciantes indígenas, pero también viajeros y arrieros que llevaban mercadería hacia los mercados de la ciudad capital. Como toda urbe, a la ciudad de Guatemala se accedía por distintos puntos. En estos guardas o garitas también existieron gente que llegaba con los vendedores para negociar. Podemos mencionar el guardaviejo, que era la entrada de los viajeros que provenían de Santiago de los Caballeros, del occidente del país y de México. El llamado guarda del Golfo, que iniciaba a un costado de la actual escuela Alejandro Marure en la zona 6, el que haciendo un recorrido zigzagueante hacia el oriente atravesaba la actual calzada Mía y Vidaurre, descendía por el barranco de las Vacas subiendo por su ladera oriental y enfilaba hacia San José del Golfo, primera parada de un largo recorrido que llevaba a los viajeros al lago de Izabal y al castillo de San Felipe en el Golfo Dulce. El viejo camino de Chinautla partía del antiguo guarda de Chinautla, que quedaba en lo que ahora es la avenida Cipresales y que pasaba por varias fincas, y el llamado guarda de la Barranquilla, que descendía el barranco al final de la actual 10ª avenida y subía a la ladera correspondiente al pueblo de San Pedro de las Huertas, actual San Pedrito, por lo que también fue una de las entradas importantes de la ciudad de Guatemala de la población que venía de El Salvador, Pinula y lugares aledaños. La Barranquilla se le llamó a un barranco que, viniendo de la 10ª avenida, atravesaba parte de la actual zona 4 de la ciudad y era atravesado por el puente ferroviario forjado en Lieja, que todavía se conserva,
que en aquellos tiempos tenía el nombre de Puente de Reina Barrios. El barranco de la Barranquilla también abarcaba lo que sería después el Estadio Mateo Flores y la llamada Ciudad Olímpica, y llegaba en su parte sur hacia las estribaciones del Liceo Guatemala. Hacia los años 20 del siglo pasado, ya se había construido un camino en este barranco, el que yendo en Landó llegaba al inicio del Boulevard 30 de Junio. Y por último, el Guarda del Incienso, actual final de la sexta calle de la zona 3, a donde después de atravesar el barranco del Incienso, los pobladores llegaban de San Juan, San Pedro y el resto de poblaciones cachiqueles. Estos guardas y sus respectivas entradas fueron quedando nada más en el habla usual de los vecinos de la ciudad, aunque sus ubicaciones físicas ya hayan sido olvidadas. En el siglo XVIII, los tres valles de esta planicie, es decir, el Valle de las Vacas, el de la Virgen y el de la Ermita, eran lugares donde se ubicaban hatos de ganado de diversos propietarios que habitaban Santiago de los Caballeros. Ganado que pastaba plácidamente aprovechando el clima, la altitud y los numerosos riachuelos y lagunetas que humedecían y fertilizaban el suelo. Esos hatos de ganado estaban encargados a trabajadores de los propietarios antigüeños, quienes no solo debían dar cuenta de su buen estado, sino organizar de vez en cuando patachos que eran transportados desde el valle hacia las ferias de ganado más prestigiosas, las que se desarrollaban en Chiquimula de la Sierra, San Salvador y Tegucigalpa. Ocasionalmente, alguna casa patronal, como la de la finca El Naranjo, propiedad de la familia Isinena, recibía viajeros distinguidos que se atrevían a viajar por los solitarios caminos de herradura de la joven nación, viajeros que luego en sus países de origen harían la delicia de sus lectores, narrando sus peripecias sobre lo agreste del paisaje y la rusticidad de sus habitantes. Al declararse de suma prioridad el traslado de personas y bienes de la destruida Santiago, las ordenanzas reales alentaron la venida de las mismas con el acicate de poder dotarlas de un terreno o de una casa de habitación en el trazo de la nueva ciudad. Y es bien sabido que a mayor alcurnia o linaje, más cercanas del centro eran las viviendas. El traslado fue accidentado. Hubo casos en que otros alcaldes mayores se quejaron al Supremo Gobierno por la forma violenta en que las autoridades de Santiago obligaban a algunos indígenas a formar parte de los cargadores. Es bueno recordar que aquí que se le llamaba mandamiento al servicio civil que hacían los indígenas. Este servicio civil continuó luego de la independencia y llegó hasta la época de Rafael Carrera. Ya a la llegada de Barrios, le cambia nombre denominándolo Reglamento de Jornaleros, pero su esencia va a ser la misma. Y su sucesor, José María Reina Barrios, lo anula en 1897. Luego lo reinstala y a los 2 años nuevamente lo anula. De tal manera que poblados como Ciudad Vieja de Almolonga, San Gaspar Vivar, San Pedro de las Huertas y Jocotenango tuvieron que verse forzados a trasladarse para habituallar de frutas, verduras y fuerza de trabajo al nuevo núcleo urbano. En la época liberal, el nombre del barrio San Gaspar se transformó en Cantón La Libertad. Esta sección de la ciudad, ubicada en la parte sur de la zona 1 y parte norte de la zona 8 actual, integraba además 3 arterias muy importantes, las 3 de norte a sur. Una era la calle Real del Guarda Viejo, actual Avenida Bolívar, la otra es la Avenida Santa Cecilia y finalmente donde está actualmente la calzada Atanasio Tzul, por donde pasaba el ferrocarril hacia el Pacífico. Aquí está Monseñor Rosel y Arellano poniendo la primera piedra de lo que va a ser el Colegio Don Bosco, más o menos 1955, finales 56, y esto es el Callejón de San Gaspar, parte de las casas que están todavía en alto como restos mudos de la presencia de la colina de Buenavista,
Esta es parte también de San Gaspar, de la parte posterior del santuario expiatorio, y esto es uno de los vestigios que quedan en este sector, es la caja arenera. El barrio, afortunadamente al presente, es un barrio, como les decía, es un barrio de migrantes, originalmente, que después se asientan en la ciudad y van a tener puntos de identidad muy interesantes. Hace unos 20 años el barrio fue invadido por maras y la mayoría de sus habitantes originales vendió y se trasladó. Luego inicialmente son las gentes trasladadas de la antigua, luego va a ser la gente que llega después de los desmanes de Reina Barrios en Quetzaltenango, hacia los años 40 y con la crisis del 29 y problemas muy serios en el campo, va a haber otra migración, una tercera migración de gente indígena a San Gaspar, y hacia 1958-60 los nuevos recién llegados van a ser comerciantes también indígenas cuando se hace la terminal. Esta gente en su mayoría es católica y participa de las actividades religiosas y culturales del barrio. Ya con el conflicto armado, nuevamente llega una última oleada de gente indígena, pero casualmente ya son evangélicos. Son comerciantes, de todos esos comerciantes que hubo en la ciudad, en la Sexta Avenida, que fueron desalojados, capitalizan muy rápidamente. Hay casas de 3, 4 pisos en San Gaspar, donde curiosamente el primer piso es la iglesia protestante, porque el dueño de la casa es el pastor, y luego los otros 2 pisos o 3 pisos son la vivienda del pastor. Al entrevistar a una de mis informantes, que es todavía católica, ella relata con tristeza cómo esta gente vino a irrumpir con la armonía social que tenía el barrio. Y es alrededor de 1990, 2000, que vuelve a hacerse nuevamente la procesión de la Virgen de la Pólvora y nuevamente se establecen lazos de amistad entre los vecinos, y actualmente, como vamos a ver más adelante, hay tradiciones que se han recuperado. Esta foto corresponde a lo que se llamó la placita. Esto es la Cuarta Avenida y la 18 calle. Este mercado era el mercado más barato de la ciudad a principios del siglo XX y continuó siendo así. Se incendia en 1953 y luego la municipalidad quita el amate, siembra una ceiba y pone un jardín. Eso es lo que ya nosotros recordamos, otra vista de la placita, pero ya con el Mercado Sur número 2, construido durante los años 40. Otro elemento que va a ser muy característico de San Gaspar es la presencia de albañiles, de carpinteros, de fontaneros y de electricistas. Pero no solo esas profesiones encontré en San Gaspar. Hay señoras que fuman el puro, 3, para mayores datos, en el callejón de San Gaspar. Hay 2 señores que tiran las cartas y hay 2 centros espiritistas. A cada uno de ellos tuve que acudir con distintos pretextos y con distintas consultas, muy interesante porque el mundo religioso que se da a las claras forma parte de ese otro mundo espiritual o subespiritual que se da a la oscurita. Entonces, son personas que no se pelean con los católicos, que conviven perfectamente, pero que para ellas esa es su profesión. San Gaspar encontramos de todo. Para Ramón Salazar, que es uno de los buenos cronistas del siglo XIX, a los habitantes del barrio del Calvario, vecino de San Gaspar, se les llamaba cholojeros o peruleros. Se les consideraba gente brava y sanguinaria,
porque muchos de ellos trabajaban en el rastro de ganado mayor. Y él comenta, era de verlos pasearse a muchos salpicados de sangre los vestidos, remangadas las mangas de la camisa hasta arriba de los codos y con multitud de cuchillos al cinto, puntiagudos y afilados que solo verlos causaba escalofríos. Y aunque la mayoría de los de San Gaspar eran albañiles, probablemente algunos de estos también fueron colegas de los cholojeros. Según Salazar, los habitantes de los suburbios vivían en un estado de guerra permanente, sin atreverse a pasar la línea de la barriada vecina, a no ser que fuesen bastante forzudos y no temiesen a las cuchilladas de sus contrarios. Esta situación, que va a durar a todo lo largo de la primera mitad del siglo XIX, va a mejorar de alguna manera ya entrando el siglo XX y se va a consolidar con la construcción de la capilla, porque encontramos en 1923 7.732 habitantes pese a lo pequeño del tamaño en la extensión del barrio. Su topografía hasta el presente sigue quebrada, es muy irregular, lo que ha dificultado de alguna manera su poblamiento, aunque ya en este siglo la municipalidad ha asfaltado, ha hecho gradas y pintado de manera ornamental el barrio, lo que lo ha hecho más atractivo. Aunque ahora las personas no son tan accesibles como antes debido a las condiciones de inseguridad en que vivimos, fue posible entrevistar a 2 personas de avanzada edad, habitantes nacidos en San Gaspar alrededor de los años 30 del siglo pasado, y ellos dieron testimonio en buena medida de los cambios que ha sufrido este barrio. Ellos son los que me comparten las migraciones de San Gaspar, cómo los católicos que llegan del occidente sobre todo se integran a la cofradía y cómo conviven indígenas y ladinos en ese esfuerzo. Se mantiene y se ha mantenido la tradición del rezado de Concepción, del Corpus Christi y de la procesión del 1 de enero. Estas personas, en su mayoría católicas, van a ser realmente las que van a hacer pervivir una serie de tradiciones religiosas que van a darle fisonomía al pueblo. Las prácticas religiosas siempre han formado parte de sus vidas y esto se menciona en determinadas fechas. La fiesta grande va a ser siempre el 1 de enero. Sale procesión y todo el barrio se congrega bajo los auspicios de arcos que en el pasado fueron arcos de madera adornados con flores y frutas de la estación. Ahora esta es una versión más moderna de un arco de metal por el cual pasa abajo la Virgen de la Pólvora. Era importante, según menciona la señora Yolanda Mazariegos, a la sazón de 86 años, que en la noche del 31 de diciembre se congregaban todos los vecinos en ciertas casas donde se mantenía esta tradición, conseguían una especie de raíz o un gran tronco, lo encendían enfrente de la puerta y esa era la seña para saber que ahí se estaba velando para adornar el arco. Las mujeres se ocupaban de hacer el batido, el caliente, mientras los hombres se subían peligrosamente a los arcos para decorarlos, pues al día siguiente sería la procesión más importante. A la Virgen se le llama de la Pólvora, esta imagen es de principios del siglo XX, se le llama de la Pólvora porque en todo el barrio se queman ametralladoras y el prestigio de las cuadras estriba en el tamaño de las ametralladoras. Hay ametralladoras que han medido hasta 1 kilómetro de largo y entonces realmente el momento en que llega la Virgen y se truenan los cohetes es de un ensordecedor tremendo, ¿verdad? Van custodiados por demonios y por ángeles y son más bien una interpretación libre, según lo que yo deduzco,
de alguna loa de la colonia que quedó reducida a dos personajes, el diablo y el ángel, pero participan custodiando a la Virgen siempre en esa lucha dual entre el bien y el mal. Por supuesto que esto es mi interpretación. Los jóvenes solo me dijeron que les gusta vestirse de diablos y que les gusta ser ángeles. Ellos escogen. Entonces, esta tradición de la Virgen de la Pólvora viene desde que existía la Iglesia de la Santa Faz. Pasamos a la zona 5. Aquí en el Parque de San Pedrito encontramos una moderna representación del patrón del barrio, San Pedro Apóstol. Este solar, este pequeño parque y su ceiba va a estar marcado desde muy tempranas fechas en el plano de San Pedro Las Huertas. Sobre esta calle que vemos aquí, pasaba y siempre pasó el camino que del centro conducía a los poblados de Ciudad Vieja y de la Villa de Guadalupe. Y de esa manera es que se consigna el pueblo de San Pedrito en los primeros planos de la ciudad. Ya desde 1790 encontramos un testimonio de la instancia de los indios del nuevo pueblo de San Pedro Las Huertas solicitando la construcción de su iglesia parroquial, solicitud que le dirigen al alcalde mayor para que reconozca de los fondos de sus cajas de comunidades que ellos tienen dinero y que de ese dinero se puede tomar para hacer la iglesia. Encontré un dato muy interesante, un señor don Antonio Peñalver, español, en ese momento alcalde de Sonsonate, había tomado de los 2,000 pesos de la caja de comunidad de San Pedro, había tomado los 2,000 pesos completos a razón de usura pupilar. La usura pupilar era la posibilidad que tenían las autoridades coloniales de tomar dinero de las cajas de los indios para otros usos. Pero el señor no lo avisa al Ayuntamiento de Guatemala y él está en Sonsonate. Ellos sí saben quién tiene el dinero. Entonces hay una serie de memoriales que se conservan en el archivo arquidiocesano de la Curia, donde los indios de San Pedro de las Huertas piden que de esos 2,000 que ellos han juntado, se puedan tomar 200 para su iglesia. La iglesia es construida y es construida a pesar de que ellos viven de manera dispersa y no logran ninguno de los alferes ni ninguno de las autoridades coloniales ponerlos en cintura para poder organizar las casas cerca de la iglesia. Entonces, la iglesia es una iglesia antigua y vemos aquí la ubicación de San Pedro Las Huertas y pasando en medio del barranco de la Barranquilla, la ubicación de San Pedrito. Con el gobierno liberal, este poblado se va a llamar Cantón Independencia y va a ser un cantón de alguna manera olvidado, pero que siempre habituallaba a las personas de la ciudad. Batres Jáuregui menciona que San Pedro de las Huertas tenía alrededor de 500 habitantes a inicios del 19, ya aladinados, que cortaban leña, sembraban café, pasturas y hortalizas que llevaban a vender a la ciudad. Hay bonitas propiedades, casi todas con árboles frutales y exuberantes árboles de otras especies, menciona Batres Jáuregui. Según contaba don Ciriaco Fuentes, fontanero nacido en 1912 en San Pedrito y entrevistado por mí en 1997, su padre le contaba que después de 1920 el Cantón Independencia reconstruyó de manera modesta su iglesia arruinada desde 1918, ubicándola en el mismo sitio original. La reparación de dicho templo corrió a cuenta de los vecinos, ya que el gobierno central estaba ocupado en los sucesos políticos del fin de Estrada Cabrera
y no atendía las demandas de los cantones. Al año siguiente, en 1921, se empieza a rellenar la Barranquilla y se termina de prolongar la 10ª Avenida Sur con los escombros de 1917-18. Esto, no sé si lo conocen, Estrada Cabrera tenía una finca en las cercanías de la ciudad, donde actualmente funciona la Federación de Taekwondo, a un lado del gimnasio Teodoro Palacios Flores. Era su casa de recreo y es a donde él se va a refugiar luego de los acontecimientos de la llamada Semana Trágica. Estrada Cabrera obligaba a los habitantes de San Pedrito a surtirlo de carbón, de leña, de verduras frescas, de pasto para sus caballos y que se ocuparan de la limpieza y el chapeo de monte en los alrededores de la finca. Todo ello sin ningún pago. Durante la llamada Semana Trágica, acontecimiento que se dio los días del 8 al 14 de abril de 1920, los sanpedranos se dieron cuenta cabal de los bombardeos desde la parte delantera de la casa de la finca, bombardeos que iban dirigidos hacia la capital, en donde varias bombas cayeron en distintos lugares del centro de la ciudad, con cauda de heridos y muertos, a la vez que caían bombas en el barranco de la Barranquilla y una que otra dañando la finca La Palma. Luego de la caída de Estrada Cabrera, los habitantes de San Pedrito fueron los primeros en llegar a la casa patronal. La ira contra el tirano de los 22 años fue tal que saquearon buena parte del mobiliario y menaje de la casa. De esa cuenta, hacia 1962, en una residencia de la familia Álvarez Araneda, ahí en San Pedrito, todavía estaba en uso un amueblado de mimbre en la sala de dicha familia. Parte del botín obtenido por los abuelos de la compañera de estudios de su servidora. También tenían una mesa de bronce y vidrio de una sola pata y una dulcera de cristal de Bohemia, que era la mejor vajilla de la familia, la mejor pieza de la vajilla de la familia. El Cantón La Independencia, situado al oriente del Cantón La Libertad o San Gaspar, estuvo situado entre las fincas La Palma, La Palmita, Lo de Batres y el Campo de Marte. Para llegar a él se tomaba por el camino de la Barranquilla, que conducía hasta Santa Rosita. Su importancia ya en tiempos relativamente cercanos estribó en que frente al centro de San Pedrito pasaba el camino a Ciudad Vieja y a la Vía de Guadalupe y que había sido un barrio tranquilo. Trabajadores, artesanos, maestros, algunos licenciados, médicos y pequeños comerciantes viven o vivieron en ellos, en esa región, en ese lugar desde hace más de 100 años. Los terrenos, al contrario de San Gaspar, en San Pedro de las Huertas eran planos y cada uno abarcaba por lo menos una cuarta parte de la manzana. Sus dimensiones les permitían a sus propietarios tener la casa de habitación al centro y alrededor las siembras correspondientes. Estos son los últimos recuerdos de las granjas de San Pedro de las Huertas. Esta era una casa preciosa que fue vendida y que ahora es una bodega de automóviles y esta la están terminando de botar para volverla una maquila. Eso es lo último que queda de las granjas, digamos. Les comentaba aquí a los amigos que los buses que empiezan a funcionar en 1930 salían del Mercado Central, bajaban la 7ª calle, cruzaban la 12 Avenida y pasaban frente a San Pedrito, llegando hasta la Vía de Guadalupe en 30 minutos, a pesar que no había tráfico y que los únicos que encontraban eran otros buses iguales de rudimentarios como estos. A medida que avanzaba el siglo XX, San Pedrito contó ya con la 8ª demarcación de policía en 1937, ubicada en la parte posterior de la iglesia, lugar que todavía ocupa la actual estación de policía, pero que además ya le pusieron un 6º juzgado de paz, lo que le permitió al pueblo viabilizar su seguridad y demandas judiciales en dicho barrio. Durante la Primavera Democrática funcionó a la par de la iglesia un proyecto
que se llamó la Ciudad de los Niños, que era un orfanato en donde se les daba oportunidad a niños huérfanos de crecer especializándose en algún oficio. Esto se hizo a partir de los programas de doña Elisa de Arévalo, que estaba preocupada con la delincuencia infantil y juvenil que ya empezaba. La iglesia es una iglesia que se inaugura en 1955. No hay archivos antiguos en San Pedrito, sus archivos empiezan en 1960 y el resto de archivos está en el archivo arquidiocesano. Es una parroquia moderna, relativamente moderna, donde las imágenes también son parte del siglo XX. Lo que se ha mantenido inalterable ha sido el parque, la ceiba, y es un parquecito tranquilo donde la municipalidad ha tenido el cuidado de poderlo hacer agradable a la vista con la imagen de San Pedro vigilando al barrio. Eclesialmente, San Pedro Las Huertas perteneció también durante mucho tiempo a la jurisdicción de la parroquia de los Remedios. Quien supervisaba en ese sentido la vida espiritual de sus habitantes era el rector de dicha iglesia. Es bueno recordar que la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios o del Calvario, vimos dónde estaba situada, pero era la parroquia encargada de todo el sur de la ciudad, de tal manera que tenía que ver con las almas de San Pedrito, pero también con las de la Villa de Guadalupe y también con las de Ciudad Vieja. Eso hizo que la parroquia de San Pedrito tuviese algunos roces con su capilla rectora. En la antigua, Nuestra Señora de los Remedios era la parroquia de los opulentos, de los más adinerados, y esta aquí en la ciudad era la parroquia donde tenía los barrios más pobres. Entonces los sacerdotes tenían muchos problemas de comunicación entre sus parroquias y la parroquia del Calvario. La mayoría de la población en San Pedrito, como en San Gaspar, va a ser indígena, pero relativamente ladinizada prontamente a finales del gobierno liberal, y le va a permitir esto a San Pedrito poder disponer a temprano momento de dos escuelas, una escuela de niños y una escuela de niñas, que van a ayudar a elevar el nivel de conocimiento del español de los habitantes y de alguna manera a mejorar sus condiciones sociales y culturales. Las principales festividades en este barrio, naturalmente, es la del 29 de junio, su fiesta titular. Se celebra con misa cantada, sin ministros y con sermón. También celebran la fiesta del Rosario, de los Santos Reyes, el Día de la Cruz, el Día de Finados y el primer día de Pascua. Todos los cuartos domingos de Cuaresma, desde hace 75 años, sale la procesión infantil, donde los niños llevan en hombros una pequeña imagen del Nazareno y las niñas una pequeña imagen de la Dolorosa. Y el quinto domingo de Cuaresma sale la procesión de los adultos, en donde son ellos quienes llevan la imagen del Jesús Nazareno de la Salvación. Tanto esta como la Virgen de Dolores fueron talladas por el insigne escultor don Humberto Solís, vecino de San Pedrito. La imagen nazarena fue consagrada en el 72 y por tal motivo hubo grandes celebraciones en el barrio. El recorrido es grande, sale la iglesia de San Pedrito, recorre todo el barrio, pasa hacia La Palmita, ahí es recibida por el Comité Católico La Familia, sale desde la mañana y entra a las 8:45 de la noche. Hace algunos años, un padre que todavía permanece en el recuerdo y en la memoria de sus fieles, el padre Germán Vélez, daba un mensaje a todos los fieles debajo de la histórica ceiba, y él también fue quien impulsó la creación de un escuadrón de romanos para las procesiones. Aún hoy la gente se lamenta que el actual sacerdote haya prohibido tal costumbre.
Lo que sí se ha mantenido como tradición es que al salir ambas imágenes de la iglesia principal, los agentes de la Policía Nacional Civil de la Comisaría 13 le hacen una respetuosa valla a su paso y el anda se detiene unos momentos frente a la comisaría para que Jesús Nazareno salude y bendiga a la imagen de San Pedro de tamaño natural que conservan los policías. Según cuentan, en el barrio, desde que este local fue la 8ª demarcación de policía en tiempo de Lázaro Chacón, una imagen de San Pedro se escapaba de la iglesia y no la encontraban, hasta que un día dieron con ella, ya que estaba detrás de una puerta de la comisaría de la época. Desde entonces decidieron hacerle una pequeña capilla y mantenerla adornada con flores para que los cuidara, tradición que se mantiene hasta el presente. El sacerdote que estaba en ese momento a cargo del templo, conformándose con el gusto de San Pedro, mandó tallar en la puerta principal la imagen del primer papa, ya que sabía que San Pedro no volvería a su iglesia. Esta leyenda todavía la cuentan personas de 30 años o más que fueron niños en tiempo del padre Vélez. Lamentablemente, la feria en San Pedrito se perdió como tradición por falta de comprensión y por falta de espacio. Por falta de comprensión porque los sacerdotes recientes no han estado de acuerdo en tramitar permisos en las calles adyacentes para colocar los juegos y los puestos de la feria. Y además la municipalidad argumenta que en realidad se volvería un problema de tránsito. Sin embargo, varios comerciantes instalan sus ventas y sus puestos de comida con chuchitos, tostadas, etcétera, todo lo que las celebraciones religiosas conllevan, parte de nuestra gastronomía. Habiendo quedado ya en la zona 5 y estando ya en el centro de la ciudad, San Pedrito continúa con su aspecto de barrio sencillo. Apenas algunas casas de los años 40, con su estilo marítimo, como esta que vemos aquí, conservan cierta elegancia, pero en general las casas son más bien modestas, a lo sumo de 2 pisos y con fachadas normales. Aquí registramos la última banqueta que queda del original San Pedro de las Huertas, son las últimas lajas que quedan en esta pequeña casita humilde sobre la 30 calle. Lo demás ha sido transformado, incluyendo el tanque municipal. El tanque fue convertido en salón municipal sin el consentimiento del barrio y sin el consentimiento de la alcaldía auxiliar. Una de esas medidas que toman a veces las autoridades que no se comprenden, ¿verdad? Bien, esta es una foto del tanque de San Gaspar. Aquí viene a bañarse la ciguanaba y señoras que aseguran pie juntillas que ellas la han oído porque han llegado a lavar temprano. Entonces aquí todavía en estos tanques que eran los radioperiódicos de antes se conserva esa tradición oral, cosa que desaparece en San Pedrito pues porque el tanque ha sido eliminado. Estos eran los ámbitos de las mujeres humildes que sin contar con una profesión podían comprometerse a lavar ajeno para sostenerse. En uno de los planos donde ya se registra la urbanización por manzanas de este barrio, aparece señalado con una cruz el terreno donde estuvo ubicado el cementerio de San Pedrito, sobre el cual se construyó en los años 60 la Escuela 25 de Junio. Todavía en la tradición oral se conserva el dato de que en la escuela espantan, porque ahí estuvo el cementerio. De las huertas solo nos quedan esos 2 solares que vimos y los recuerdos de personas ancianas. Uno de ellos, actualmente de 105 años, que no los aparenta, don Higinio Peláez, nativo de Salamá, vive desde 1920 en San Pedrito. Él recuerda que la parte de la iglesia era la única que estaba empedrada, que el resto de las calles eran de tierra y que cuando había algún entierro los vecinos del cementerio regaban agua para que los dolientes no se bañaran en tierra.
También recuerda cómo alrededor del tanque había bastante espacio para que las mujeres pudieran asolear la ropa, y recuerda las huertas. Él habla de gente que sembraba verduras, gente que los llevaba a vender a tuto, a la ciudad. Los más jóvenes tal vez no saben qué es a tuto, ¿verdad? Pero es en la espalda. Y luego usaban el barranco de la Barranquilla para venir a la ciudad, y de regreso el barranco de la Limonada porque era más descansado. Según don Higinio, había una especie de pileta en el parque de San Pedrito. Yo no logré conseguir ninguna fotografía de esto, y en una esquina de la actual 21 Avenida había otra, ya que el problema de San Pedrito siempre fue la falta de agua. Muchas mujeres también iban a lavar ropa al Río Negro, bajando el barranco de la actual colonia Santa Ana, y las más arrechas, dice él, iban hasta el río de las Vacas, pero ahí se tardaban todo un día para ir y venir. Recuerda que cuando era niño pasaban muchos carruajes hacia Ciudad Vieja, ya que la gente del centro se iba a bañar a esos baños que quedaban exactamente donde estamos hoy, en el barranco de Ciudad Vieja o Universidad Francisco Marroquín, y que cuando era día grande, Corpus o Semana Santa, él se bañaba y se iba a pasear a Ciudad Vieja con su familia. O sea, él queda en la memoria de él el hecho trascendental de bañarse para ciertas fechas. Vemos entonces que desde la antigüedad, pues los chapines teníamos costumbres peculiares. También recuerda él cuando cayó el fuerte de San José el 20 de octubre del 44, y decía, se oyen los fogonazos, y temblaba, señor, temblaba, porque el barranco de la Barranquilla todavía no estaba urbanizado ni existía el puente. La señora que está a la izquierda es doña Yolanda Mazariegos, habitante de San Gaspar. Ella mencionaba que todavía se recuerda de la capilla de la Santa Faz, todavía se recuerda de las peleas de cohetes que se habían perdido a inicios de este siglo, pero la buena noticia es que desde hace 3 años hay un comité en San Gaspar de jóvenes que está recuperando esa memoria. Se volvió a hacer la velación del 31 de diciembre, se volvió a montar el arco, se volvieron a mandar a hacer a San Pedro Ayampuc las ametralladoras de kilómetro, y vemos aquí la nueva generación de diablos. No consiguieron espadas, por supuesto, están usando machetes, de ángeles en el fondo, y la fe y la devoción de los guatemaltecos. Entonces, historiar estos dos barrios nos ha permitido acercarnos a dos realidades complejas, pero con sus propios sellos distintivos, que forman parte precisamente de esos imaginarios, y en algunas partes, en algunos momentos, pueden llegar a formar parte de nuestra cotidianidad. Valorarlos pasa por poder ubicarlos espacialmente en primera instancia, y esa es la intención de esta ponencia. Luego pasa por conocer su historia, hacerla nuestra y hacerla atractiva para los demás, sobre todo para las nuevas generaciones que conocen tan poco nuestro patrimonio cultural urbano, a fin de que lo integren a lo suyo. Pero este esfuerzo también demandaría acciones conjuntas con organismos del Estado, tales como la Municipalidad de Guatemala, el organismo legislativo, el Ministerio de Cultura, el Instituto de Antropología e Historia y las universidades, tanto la estatal como las privadas, para preservar y conservar el patrimonio cultural tangible e intangible de nuestros barrios, dándolo a conocer de la mejor manera, aprovechando la tecnología y compartiéndolo con vecinos y visitantes, entendiendo el término patrimonio como el que incluye no solo a sus habitantes, sino a los orígenes e historias de estas comunidades en particular. Recordemos que es preciso no solo conocer el patrimonio, también hay que protegerlo, amarlo y preservarlo, porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin identidad, y la identidad es lo único que nos permitirá en este nuevo siglo enfrentar los embates de la modernidad con orgullo y sentido de pertenencia a esta realidad cultural que todos llevamos en la sangre y que se llama Guatemala. Muchas gracias.